Continuando con toda la enseñanza que hemos llevado en estos días, espero que siga siendo de mucha bendición para ustedes. Vamos a hablar hoy acerca de usar bien la palabra. Y obviamente me refiero a la escritura. Este principio es algo que se usa claramente dentro del contexto de la interpretación bíblica. Un pasaje bíblico no puede ser forzado a significar aquello que nunca hubiese significado para las personas a las cuales se escribió. Por ejemplo, si nosotros leemos la Torá, tenemos que comprender que nosotros no estuvimos en la entrega de la Torá, no éramos el público principal en ese momento. Entonces tenemos que considerar varias cosas. Número uno, el contexto de la palabra, para quién se escribió, en qué momento se escribió y para qué momento se escribió. Número 2, el contenido que dice, cuál es el mensaje, qué otras escrituras dicen lo mismo o usan una fraseología similar. Y finalmente, número 3, hay que considerar el concepto que se enseña en los pasajes. ¿Qué es lo que se enseña en los pasajes que estamos leyendo? Es como cuando alguien tomara, y tal vez esto suena un chiste, ¿no? Pero toma Mateo 27:5 y dice: Rey, yo quiero que me hables. Y Mateo 27:5 dice: Judas salió y fue y se ahorcó. Y después sigues orando que el Eterno te revele más. Y Lucas 10:37 aparece y tú lees una instrucción que dice: ve y haz tú lo mismo. Todo lo que parece un chiste, la realidad es que mucha gente así es como quiere leer la escritura. Obviamente esos pasajes no van juntos, pero están ahí dentro de la Biblia. Y nos sorprendería enterarnos cuántas de las doctrinas que la gente ha aceptado hoy son fruto de esta manera de interpretar la escritura. De hecho, esto se llama descontextualización, que es cuando una persona apela a un texto bíblico para probar o justificar una posición sin dar importancia al contexto del pasaje que se está citando. Muchas veces no se concientiza en que las escrituras eran para audiencias específicas. Algunas cosas no se aplican a todos los que los estamos leyendo, pero esto no quiere decir que no podamos aprender de ellas. Pero no podemos apropiarnos de algo que fue escrito para alguien más. En los evangelios, por ejemplo, a menudo vemos a Mashiach hablando a los escribas y fariseos de su tiempo, y algunas cosas que él dice eran específicamente para ellos y para nadie más. Pero la gente suele tergiversar escrituras para que traten de ser forzadas a una situación particular, actual de su vida. Eso tiene un nombre, a eso se le llama eisegesis. Y eisegesis significa imponer un significado a un texto, y a menudo se describe como el acto de leer hacia el interior del texto en lugar de sacar del texto. Por tanto, es el antónimo de otra palabra que se llama exégesis. La palabra exégesis significa que hay un proceso por el cual la persona, con una noción razonable y coherente del significado y el mensaje de un pasaje, requiere entendimiento de lo que originalmente se quiere decir. Para eso, obviamente, por ejemplo, es importante aprender un poquito de hebreo. Y en este proceso de la exégesis, un pasaje se ve desde su contexto histórico, gramatical, y se toma en cuenta el tiempo, el propósito original por el cual fue dado. Y esto solamente puede lograrse al preguntar algunas cosas, como quién escribió el texto, quién era el lector al cual se destinó, cuál es el contexto de ese texto, es decir, cómo encaja en la forma del pensamiento del autor, cuáles fueron sus propósitos, cuál es el argumento de todo el capítulo o del libro donde está. También otra pregunta: ¿es importante en este pasaje en particular la elección de palabras, el orden o la construcción de las mismas? ¿Por qué fue escrito originalmente este texto? Por ejemplo, para corregir, para alentar o para explicar. Y muy importante, ¿cuándo fue escrito el texto?
Todas estas preguntas nos ayudan a hacer un trabajo adecuado con respecto al comprender la palabra, la escritura. Y entonces, cuando entendemos estas cosas, nos damos cuenta que podemos ser más profundos en la comprensión de lo que nos quiere decir el Eterno a través de su palabra. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas son culpables de leer hacia el interior de un pasaje para que diga lo que ellos quieren, en lugar de dejar que el pasaje les hable. Por eso, cuando leen la Biblia, se escuchan a sí mismos, en lugar de escuchar al Ruach, que fue el que plasmó las palabras del Eterno a través de la Escritura. Entonces, la Biblia debe leernos a nosotros, no debe ser leída por nosotros. Y las interpretaciones incorrectas de la palabra, lamentablemente, han creado muchísimos problemas en todos los que son creyentes. Por eso hay tantas denominaciones, tantos grupos encontrados unos contra otros en sus posiciones doctrinales. Pero nosotros necesitamos seguir el consejo de lo que algunos escritores nos dicen. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que tenemos que usar bien la palabra de verdad. La palabra de verdad se refiere a la Torá. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Torá, deberíamos de pensar cómo era la fe de Moshe, cómo fue la fe de los patriarcas, cómo ellos vivieron en su tiempo y cómo aplicaron los principios a su vida. Como resultado de malinterpretar la escritura, a menudo las personas se desilusionan, y la responsabilidad de esa desilusión es nuestra, no viene de parte del Eterno. En Lucas 18, que es el pasaje que hemos estado estudiando, tenemos pruebas de que Mashiach estaba situando la oración en el contexto de un tribunal, de un juzgado. Y si miramos el contexto del pasaje, vamos a encontrar pasajes similares en la Escritura. Entonces, esto es permitir que la Biblia interprete a la Biblia. En Lucas 18, el 1 al 3, vamos a leerlo, dice: también le refirió Mashiach una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Elohim, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Dónde podemos encontrar otro tema similar a lo que Mashiach está describiendo en esta parábola? Hay dos pasajes en particular que tratan sobre el mismo tema. En algunos casos, en algunos estudios bíblicos, constituyen como referencias cruzadas de esta parábola que acabamos de leer. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice Isaías 1, 17 al 19. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. En este pasaje, Isaías nos da dos claves para un juicio justo. El contexto, obviamente, del juicio o del juzgado o del tribunal es evidente. Y dice claramente que nos urge estar a cuentas. Son dos partes que se reúnen para negociar un acuerdo. Yahweh invita a Israel a reunirse con él para negociar un acuerdo por sus pecados. Les dijo que a pesar de que eran carmesí, los volvería como lana, blancos. Esto tiene que ver con el contexto de lo que ocurría en Yom Kippur, que había una tela que se ponía de color roja y que se transformaba en blanca cuando era recibido el sacrificio de Yom Kippur, y por lo tanto los pecados del pueblo eran perdonados, y era una muestra, un testimonio que así había sido. Si aprovechamos esa oportunidad de ponernos a cuentas con el Eterno, si queremos y obedecemos, comeremos el bien de la tierra. Esa es la promesa, y es una importante promesa. El profeta Jeremías dice también
en el capítulo 22, verso del 1 al 3. Así dijo Yahweh: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Yahweh, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que han entrado por estas puertas. Así ha dicho Yahweh: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Esto instruye claramente al rey a garantizar justicia para los oprimidos. No debían hacer mal ni violencia alguna a los 4 tipos de personas vulnerables que aparecen en este pasaje. En primer lugar, el extranjero, los que no eran judíos, en este caso, que vivían entre los judíos. En segundo lugar, los huérfanos. En tercer lugar, las viudas. Y en cuarto lugar, la sangre inocente. A menudo este pasaje se usa para referirse a los bebés o a los nacidos o en el vientre, y a los que no pueden defenderse a sí mismos, pero también se refiere a los que son víctimas de la violencia. Estos pasajes que acabamos de leer hablan sobre el juicio de las personas, las situaciones, la ejecución de la justicia, y no se refiere a dictar sentencias sobre alguien, sino a asegurarse de que la justicia se cumpla. Encontramos también instrucciones a los jueces en los textos que escribe la Torá, en Devarim, por ejemplo, 1:16 al 17, que dice: y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, y no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. En este libro de Devarim, Deuteronomio, se está instruyendo al juez para que sea imparcial, tanto con el pequeño y con el grande, como la viuda, que también entraba en la categoría de los pequeños. Y ella sabía, por ejemplo, en el caso de la parábola, el derecho que tenía de ser escuchada. Tenía derecho a buscar justicia. Este mandato incluso se refiere al comportamiento del juez, donde dice: no tendréis temor de ninguno. El juez aplicaba a esta instrucción, porque en el caso de la parábola dice que él no tenía temor de los hombres. En el verso 6, Mashiach nos dice que prestemos atención a lo que dijo este juez injusto. Cómo respondió que atendería el caso de la viuda y no estaba siendo injusto en ese sentido. Pero puede que la palabra injusto no se refiera a su conducta en la corte, ya que era un hombre que dice que no temía a Elohim. Es más probable que Mashiach esté hablando de su estado injustificado delante del Eterno. Y por eso en algunas versiones lo llaman como el juez deshonesto. Entonces, cada uno de estos pasajes tiene que ver con el contexto de las cortes legales y la actividad judicial. Yahshua está familiarizado con estos pasajes, con la Torá, sin duda alguna. Él no está hablando fuera del contexto de la Torá, porque sería correcto decir que a propósito estaba presentando un nuevo paradigma de oración, el de las cortes del cielo, pero no. Todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con las cortes celestiales, aplica con los principios totalmente que vienen en la Torá. Esta lección que estamos hablando hoy acerca de la oración aparece en varios capítulos también después de el que estamos leyendo en Lucas 11. Y puede haber sido así porque Mashiach solo entregaba trozos de información sobre un tema dado, porque no era para todo mundo. Él no daba perlas a los cerdos. Él retomaba un tema después, en privado, cuando sus discípulos habían tenido el tiempo también de procesar algunas cosas que había enseñado anteriormente. Y él está dando mucha información acerca del aspecto tan importante de la oración, incluyendo el Avinu Sheva Shamayim, que lo hacemos nosotros.
la oración del Padre Nuestro. Y los discípulos requirieron, en este caso, probablemente algún tiempo para digerir toda esta carne espiritual que se les había estado dando de comer. Y como resultado, un poco después, también Lucas registra el resumen de lo que Mashiach habla acerca de la oración. Dentro de esta historia encontramos también esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Es lo que finaliza dentro de esta parábola que Mashiach nos está hablando. Y esta parábola sigue el registro de lo que Lucas, el autor de este evangelio, habla sobre el discurso del Monte de los Olivos, que también aparece en Mateo 24. Dentro de ese contexto, Mashiach está prediciendo la destrucción de Jerusalén y los problemas que tendrá que enfrentar su generación. Y vemos que Lucas 17 termina de esta forma: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Adón? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Lucas 17, 33 al 37. Yahshua estaba hablando acerca de la generación de discípulos que vería suceder estas cosas. La invasión de Jerusalén por parte del ejército romano culminó con la destrucción del templo en el año 70 de la era común. Y el versículo 37 se cumplió cuando el ejército romano rodea Jerusalén. La sitiaron durante 4 meses y cuando la tomaron destruyeron el templo y quemaron la ciudad. Durante este tiempo los soldados romanos mataron a los ciudadanos del lugar de la forma en que Mashiach lo había descrito en los versículos 34 al 36. Por ahí hay un escrito desde 1805 de un hombre llamado George Peter Holford, que escribió un registro de la destrucción de Jerusalén y fue tomada de los escritos del historiador Flavio Josephus. Este libro se titula La destrucción de Jerusalén, una prueba absoluta e irrebatible del origen divino del cristianismo. En este documento, que está disponible por ahí en internet y también en papel, da una noción de este momento terrible de la historia. En el caso nuestro, que es lo que nos interesa, nos da una prueba también clara de que Yahshua es Mashiach. Eso es muy importante, sobre todo cuando podemos debatir con un judío que refuta esta realidad. Porque cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que él profetizó y eso se cumplió. Entonces, el versículo 33 que acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 17, nos dice que los que buscan salvar su vida terminarán perdiéndola. Y esto se cumplió cuando algunos de los habitantes de esta ciudad de Jerusalén intentaron escapar durante la matanza. Trataron de esconder las riquezas que poseían, se tragaban el oro, los collares, el dinero, y al capturar a los romanos simplemente les abrían el estómago y se quedaban con el botín, dejando que los judíos agonizaran. De esa manera, los que buscaban salvar su vida terminaban perdiéndola. Finalmente, los comandantes romanos prohibieron esa cruel práctica y los soldados se limitaban entonces a cortar las manos de los que intentaban escapar. Es en ese contexto que Mashiach comienza el capítulo 18, cuando les dice que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Después de escuchar estas predicciones de persecución, de tribulación, de hambre, de terremotos, es fácil entender por qué los discípulos estarían preocupados, desalentados, inquietos, pero que esta parábola concluye con lo siguiente: os digo que Elohim pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Los discípulos necesitarían una forma de oración que asegurara una respuesta rápida, y la demora no era una opción aceptable para ellos. Los discípulos que vivieran estos eventos tendrían razones de desaliento, necesitaban algo que elevara sus esperanzas, y es en este ambiente que Mashiach introduce el paradigma del tribunal celestial, del juzgado, para la oración. Cuando la respuesta, mis amados, se demora, lamentablemente la fe suele ser una de las bajas y se convierte en un problema, porque la gente pierde sus convicciones. Pero Mashiach nos habla de una forma para aumentar la fe. Asegura que el Eterno hará justicia y lo hará pronto. Y esta promesa es la que nos da esperanzas a nosotros también en la actualidad. Queremos y necesitamos respuestas rápidas a nuestras oraciones. Necesitamos que la justicia actúe en favor nuestro y en favor de las situaciones que estamos viviendo, en favor de cada caso que intercedemos y presentamos bajo este entendimiento de revelación en las cortes del cielo. Y así podemos aplicar este paradigma de oración y llevar a multitudes a obtener libertad en su vida. Amados, estamos viviendo un escenario profético importantísimo. Y no es un hablar más, es simplemente una realidad visible, tangible, que el Eterno nos está urgiendo a levantar equipos entendidos en estos niveles de oración y de intercesión. No personas que vengan egoístamente solamente a buscar resolución a sus problemas, sino personas que entiendan que el testimonio viviente de su resolución delante de las cortes le invita, le exige a entrar a niveles más profundos también de intercesión. Orar solamente por ellos mismos no solamente va a ser una opción, sino orar por naciones, gobiernos, territorios, transferencia de riqueza que tiene que venir en este tiempo a las manos del pueblo. Estamos viviendo un escenario bien complicado en la geopolítica mundial y sabemos que los tiempos se han acortado y que Mashiach requiere un pueblo bien dispuesto, y por eso el nosotros poder unirnos en estos niveles de intercesión y de oración nos va a garantizar que podamos cumplir con el llamado que tenemos en estos tiempos finales de desmantelar en los 4 confines de la tierra todas las infraestructuras espirituales de maldad que se han estado oponiendo al pueblo del Eterno, a que las almas hebreas despierten y avancen y cumplan el propósito de unirse para hacer su perfecta voluntad. Por eso yo te invito a que puedas interiorizar estas enseñanzas y no te quedes ahí nada más como algo que se te reveló y que puedes decir qué bonito y me puede servir, sino que te invito a que te unas a este ejército de guerreros que se están levantando para ser parte de algo extraordinario que van a hacer sacudir las naciones de la tierra. Así que si tú estás escuchando este audio, por favor, dale seguimiento a este canal, deja tu comentario, pero también ahí en la descripción de este audio vas a encontrar los enlaces para que puedas conectarte con esta comunidad de guerreros. Que el Eterno nos bendiga a todos y nos ayude a avanzar en este tiempo.